Sale. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, en el podcast de este mes, donde hicimos una revisión del sexenio de AMLO y predicciones del sexenio de Sheinbaum, un punto que quedó en medio de esos dos es Sonora. Que creo que hay mucho del enfoque por muchas obvias razones en el sur en cuanto a la política de AMLO, porque ahí fue donde más como trató de construir su base, donde fueron sus megaproyectos, etcétera. Pero Sonora no es un lugar que quisiera que ignoremos, ¿no? Por dos razones, dos planes, ¿no? Uno de ellos es el plan de justicia yaqui, del cual vamos a hablar más adelante. El gobierno de México acuerda plan de justicia con el pueblo yaqui y recibe propuesta de reforma indígena. Esa propuesta de reforma indígena no se la dio el pueblo yaqui, ya venía escrita y fue parte de un pacto de negociación para que saliera, ¿no? Esta es la forma en la que justificó su reforma, que fue puro atole con el dedo. Ya hemos hablado de, por ejemplo, cómo Yasnaya habla de esa reforma y cómo no otorgó cosas vitales como control del agua y el territorio. Y eso va a ser muy relevante. ¿Por qué? Porque el otro plan importante del sexenio de AMLO y de este sexenio también es el Plan Sonora, uno de los proyectos de mayor visión del presidente López Obrador, según Sheinbaum. Spoiler, un asesinato de por medio, varios. No, ahorita vas a ver. El plan Sonora, ¿no? Es como lo que está haciendo Alfonso Durazo, que Alfonso Durazo, durante todo su carrera siendo gobernador de Sonora, se la pasó más que nada haciendo eventos de la 4T por todo el país y no moviendo mucho por la gente que vive en Sonora, excepto ciertas inversiones que siento que tenemos que criticar más a profundidad y tenemos que ver cómo van a impactar al resto del país, ¿no? Ahorita están presionando mucho estos, por ejemplo, que son plantas solares. Es lo que más le interesa hablar ahorita, plantas solares, porque recordemos que con el cambio de AMLO a Claudia Sheinbaum, la política oficial dejó de ser gas y petróleo y empezó a ser energías renovables. Pero estas plantas solares ya estaban propuestas desde lo de AMLO y el gasoducto no se ha detenido. Entonces, vamos a ver este reel que hizo Name Bedelang con Anima Político para hablar un poquito de Megaproyecto esto. Saguaro. Más de 30 organizaciones ambientales se han unido como alianza para tratar de detener este proyecto, el cual va a tener consecuencias planetarias, pero cuyo centro está de hecho en un pequeño pueblo pesquero en Sonora. Chequemos las 5 fases de este megaproyecto para que podamos comprenderlo mejor. Fase 1. Fracking en Texas. Este megaproyecto está justificado conforme los intereses económicos de la industria de gas fósil en Estados Unidos. Cumple con el objetivo de las empresas de hidrocarburos en Estados Unidos que buscan sacar el excedente de gas fósil, gas metano, que tienen en la zona de Texas, particularmente en una cuenca que se llama Permian. La técnica de fracking requiere gastar millones de litros de agua y contamina tanto el subsuelo como el aire. Hace uso de químicos cancerígenos que ponen en peligro a la gente que está cerca del lugar. Luego inyecta agua a presión para fracturar las rocas donde está encerrado el gas. Fase 2. El megagasoducto. Desde Texas se va a armar un gasoducto de 800 kilómetros de largo, el cual, como una serpiente de metal, va a destruir tanto comunidades, como suelos, como ecosistemas. Relevante. Se le llamará el megagasoducto Sierra Madre y atravesará 16 municipios tanto de Sonora como de Chihuahua. Fase 3. Ahora sí, llegando al pueblito en Sonora que les había platicado, hablemos de la planta de licuefacción. El gasoducto llegará al pequeño pueblo de Puerto Libertad, que actualmente tiene nada más 4.900 personas viviendo allí, pero que al parecer tendrá una fábrica 70 veces el tamaño del Estadio Azteca. En general, la vida cotidiana tanto de los pescadores como de todo el ecosistema se va a dañar. Este complejo industrial lo que hará es convertir el gas en líquido y así poder transportarlo más fácil. Fase 4. Transportación desde Puerto Libertad hasta Asia. Ya una vez licuado, el gas se va a transportar en grandes buques metaneros de 300 metros de largo. Estos cruzarán el Golfo de California, el cual es hogar tanto permanente o de paso del 85% de los mamíferos marinos de México. Órale. Y el 35% del planeta. Además, el ruido que va a generar esto debajo del agua va a desorientar muchísimo a los animales que viven allí, llevando a un altísimo riesgo de choque entre las ballenas y los buques. Efectivamente, pues esto es un contexto donde no importa generar una zona de sacrificio en el Golfo de California en beneficio de las empresas extractivas de Estados Unidos que buscan colocar estos hidrocarburos en un mercado. Y ya finalmente la fase 5,
el consumo final en Asia. La cosa es que este gas durante los próximos 20 años va a contaminar 80 veces lo que contamina generalmente nada más el dióxido de carbono, 80 veces más que la contaminación regular. Esto va a llevar por supuesto a problemas ambientales gigantescos en todo el planeta. Pero buenas noticias, ya hay muchísimas colectivas que se están organizando, entonces lo que yo propongo es que apoyemos. Estamos muy contentos porque hemos tenido iniciativas de parte de diferentes personas involucradas, interesadas, que buscan colocar esta conversación desde una perspectiva de arte, desde una perspectiva educativa. Entonces, pues en realidad invitamos a la población en general a que desde sus trincheras, desde cada uno de los sitios donde estén, puedan difundir la campaña de Ballenas o Gas. No podemos seguir permitiendo que un sistema productivo que nada más le conviene a una minoría siga destruyendo el planeta. Y yo les recomiendo entonces que sigan a Claudia Campero, ¿no? Para que chequen el lado ambientalista de esto. Sé que de nuevo, no tenemos por qué poner en competencia el ambientalismo y los derechos de los pueblos originarios. Y de hecho, esto se une excelentemente bien. Porque, miren, este va a ser un proyecto que va a impulsar mucho Claudia Sheinbaum. Hay muchos proyectos de desarrollo en todo el país, pero el que Sheinbaum señaló en sus propuestas el 1 de octubre como el único que mencionó en el norte, y además el único que es más resiliente a, por ejemplo, que haya ganado Donald Trump, porque no depende de que si Elon Musk invierte en Nuevo León, no depende ¿Por qué no depende tanto de Elon Musk? Porque parte de este proyecto es proyecto de desarrollo, de crear cosas aquí y que no dependan de compañías extranjeras. Que esto no es lo peor del mundo, ¿no? Yo no estoy 100% en contra de que México desarrolle su propio carro eléctrico y lo produzca en territorio nacional. El rollo es, bueno, ¿con qué lo vamos a construir? ¿Quién lo va a habitar? ¿Qué va a pasar? ¿De dónde vamos a sacar la tierra para hacer estas fábricas? ¿Y quién se va a beneficiar? Y el gasto ambiental, ¿quién lo va a pagar? Esta es una de esas cosas que nos hace recordar que el litio y el cobre y los coches eléctricos, esto no es energía verde, ¿no? O sea, de verde no tiene nada si te pones a analizar realmente a qué comunidades afecta y con qué se producen estas fábricas. Ese gas natural que se trae para acá no es nada más para importarlo a China. También va a abastecer de electricidad a todos estos nuevos desarrollos que se van a querer construir. No todo va a ser con granjas de energía solar, y pues para construir granjas de energía solar se necesita también energía. Dice en el chat de Portala, como un gasoducto gringo que iba a construir en territorio indígena. Y es muy relevante esto, porque voy a enseñarles dos mapas que son muy importantes. Esta es la dirección del río más importante. Recordamos que como en el reel que vimos al principio, uno de los problemas más grandes de todo este plan es el gasto de agua que tiene. ¿Cuál es el agua? ¿De qué que está abasteciendo a una de las regiones como más famosamente desérticas del país, ¿no? Y es este río, que tiene un montón de presas, todas construidas sin consultar a los pueblos originarios, pero de los cuales ahora dependen sus vidas, ¿no? O sea, las presas ya están construidas, ¿no? En su mayoría. Pero aquí podemos ver que el río empieza aquí arriba, en la frontera de Sonora con Arizona, y desemboca en el Golfo de California. Desemboca en C, ahí es donde va a estar la planta de la que se mencionó en el reel, ¿no? Los dos importantes que vamos a hablar son el punto A y el punto C. El punto A es la Angostura, la presa de la Angostura. Y el punto C es la presa Obichik. Y aquí podemos ver que está el territorio indígena yaqui está aquí mismo. Aquí hay otro mapa, el hacen zoom. Deja ver si se está viendo bien en el stream. Ok, sí. Este circulito que está aquí punteado en el mapita se expande para mostrar lo que es en sí el territorio de los pueblos, los 8 pueblos de yaquis. Que 8 pueblos es una frase chistosa que el gobierno aprovechó para hacer unas cosas trucadas, pero vamos a hablar de eso más al rato. Aquí podemos ver, son el pueblo de Belém, de Huibris, de Raúm, de Potam, de Bicam, de Torim, de Loma de Bacún y Loma de 8000. Y podemos ver que se conecta el río, básicamente se llama el pueblo yaqui por el río Yaqui, y su forma de vida depende de este río que viene de aguas que vienen desde la presa Angostura. Y este mapa en específico muestra uno de los conflictos más grandes que ha habido entre el pueblo yaqui y la población mestiza de Sonora, que es el acueducto Independencia.
un acueducto que toma agua de la presa, después de la presa del Novillo y la lleva a Hermosillo. Para alimentar a Hermosillo, que es una de las ciudades que más necesita agua por la situación en la que está. El rollo es que nada de esto se hizo con una consulta con los pueblos yaquis, de los que su vida depende de que esta agua siga fluyendo. Y que no es que no pueda o deba haber agua para las ciudades, pero no puede venir a costa de la vida de miles de personas y mucho menos de pueblos originarios que están aquí por toda la represión que ha sufrido el pueblo yaqui de manos del Estado mexicano y el Estado español por décadas. Este es uno de los ejemplos de colonialismo interno más grotescos. No recordemos que el tren que ahora, el tren Maya, se construyó encima de él. Los trenes porfiristas se usaron originalmente para llevar a los pobladores yaquis a haciendas enequeras en Yucatán. Un acto genocida, un acto de trabajo forzado que nos persigue hasta la fecha como país. Y por eso el atole con el dedo que AMLO les dio a los pueblos yaqui se llama el Plan de Justicia Yaqui. Vamos a ver qué tanto tiene de justicia. ¿Cuál es el Plan de Justicia Yaqui? Ya que vimos cuáles son los planes el Plan Sonora, que se trata de hacer varios gasoductos, se trata de hacer plantas que usen ese gas, se trata de hacer nuevas fábricas, de impulsar ya saben que a Claudia le gusta hacer las cosas más científicamente, entonces impulsar nuestras propias marcas de coches eléctricos para no depender de Elon Musk, cosas que suenan bonitas, cosas que cuando los lee un izquierdista gringo que escribe para Jacobin dice, oh, la presidenta socialista de México, y etcétera, etcétera. Y pues Claudia misma dice, cuando habla del Plan Sonora, recalca, vamos a seguir avanzando con el Plan de Justicia, vamos a cumplir con el pueblo yaqui y vamos a cumplir con el pueblo mayo. ¿Realmente van a cumplir con el pueblo mayo? ¿Realmente van a cumplir con el pueblo yaqui? Bueno, hablemos un poquito de cómo fue el proceso de la construcción del Plan de Justicia para el pueblo yaqui. Este es un texto, muchos de los textos que vamos a hablar hoy son de Dalirio Oropesa, querida amiga del podcast y del stream, que escribe sobre todo en pie de página aquí, y hace yo creo que el mejor trabajo de reportaje de esto, incluyendo fotos, y se lo agradezco mucho, pero aquí vemos cómo está. El gobierno mexicano planea pedir perdón al pueblo yaqui y arrancar un plan de justicia en septiembre de 2021, con el territorio como eje. Sin embargo, uno de los 8 gobiernos tradicionales no participa y hay inconformidades. Hoy presentaron los trabajos ante la ONU. La columna vertebral del plan de justicia del pueblo yaqui es la demanda relacionada con la tierra y el territorio, dijo Adelfo Regino Montes, que es... Adelfo Regino, ya hemos hablado mucho de que su dirigencia del INPI fue bastante patética, ¿no? De cómo ignoró a la comunidad otomí residente de la Ciudad de México, de cómo traicionó a la comunidad mije de pues, su pueblo natal, de cómo pues, su carrera que lo llevó a ser el director del INPI empezó por traicionar al EZLN. Pero bueno, aquí lo traen reparando la relación entre el gobierno de federal y los gobiernos autónomos legítimos de los pueblos yaqui. Pie de página confirmó que los 8 gobiernos tradicionales, 7 participaron en los trabajos de la comisión. El gobernador de Loma de Bacún, no. Este pueblo encabeza la defensa del territorio ante la imposición de un gasoducto privado y hasta la fecha impide su construcción. Este acueducto llevó al arresto de el líder yaqui Fidencio Aldama, ¿no? Que fue liberado el año pasado después de estar 7 años en la cárcel. Una de las luchas que más hemos acompañado desde el podcast y que fue como muy importante que lo mencionáramos. Promotores del acueducto Agua Prieta, ese es un pequeño error de la jornada. La empresa se llama Gasoducto Agua Prieta, el gasoducto real se llama Gasoducto, creo que Guayama del Oro, y es uno de los que menciona en el reel Name, que recorre como viendo. Iba a ser de aquí, iba a atravesar Lomas de Bacún, atravesando este río. Ahora, esto fue detenido. Ahora el gasoducto, por lo que me he enterado, va a pasar por Hermosillo y va a recorrer, va a saltarse a la presa de Loviachic, que de nuevo es la presa que abastece, es la primera que abastece el río Yaqui.
Aunque, pues, de nuevo, este río se viene desde arriba. Y esto va a ser muy importante y relevante después. Entonces, esta fue una victoria que se consiguió contra el gobierno de López Obrador. Y digo contra el gobierno de López Obrador muy a propósito, ¿no? Estamos hablando de que Fidel Saldama fue un preso político del gobierno de López Obrador que pudo haberlo sacado y no fue hasta el mero final que al fin ya salió preso. Ya salió de estar preso. Y cuando salió de estar preso también no es coincidencia que fue de las pocas como cosas que sí pudieron avanzar este plan de justicia yaqui, haciendo que este gasoducto no atravesara literalmente por un cacho vital de Loma de Bacún. Ahora, eso no significa que el gasoducto no esté, nada más está rodeando. Y le va a costar muchos millones de dólares a la empresa de Sempra Energy que se dedicó a mandarle pistoleros a toda la comunidad yaqui por años. Pero se logró este mínimo avance. Pero aunque eso es el cacho que más violencia dio, que más arrestos dio, que más era simplemente una empresa que no quería rodear la comunidad yaqui y por eso gastó millones de dólares, gastó millones de pesos para ganar millones de dólares. Eso no es el centro del plan de justicia yaqui. Entonces podemos ver aquí, como ya decimos, hay un entorno violento. El proceso se enmarca en un contexto de violencia en la región. Cajeme, por ejemplo, acumula 755 homicidios de diciembre de 2018 a diciembre de 2020 y están en los registros del Secretariado Ejecutivo Nacional de la Seguridad Pública como uno de los 15 municipios que concentran los homicidios de México. Y además, Sonora no es el estado más poblado del país. 755 homicidios en 2 años es una cantidad un poco absurda. Hay pueblos que van a ser relevantes en este stream que no pasan de esa cantidad de gentes. Pobladores yaquis narran que el crimen organizado entró a las comunidades como La Guasimas, Bahía de Lobos, Potam, Vicán Pueblo, Estación Corral, Tajimaroa y los puntos carreteros donde se cobran cuotas en Vicam Estación, Oros y de Huachimil, donde tienen el control. El 26 de abril, el INPI tenía agendado presentar el Plan de Justicia 20º periodo de sesiones del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de las Organizaciones de Naciones Unidas. Este es un recuento de cómo se han llevado a cabo los acuerdos en más de 20 dependencias federales y 7 de los 8 gobiernos tradicionales yaqui. El presidente de territorio yaqui. El 26 de octubre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en la ramada de la Guardia Nacional de Potam. Ahí aseguró que iniciaba una nueva etapa histórica de las reivindicaciones para el pueblo yaqui. Trazó los ejes de interés para su mandato: tierra, agua y desarrollo. Eso es, como en términos reales, las 3 cosas de las que se supone que va a depender este plan de justicia yaqui. La Guardia Tradicional reiteró que, en representación del Estado mexicano, pidiera perdón a los pueblos indígenas y otros grupos, con miradas al bicentenario de la consumación de nuestra independencia. No es eso solamente, es que podamos en un tiempo convertir el 2021 en el año de la justicia y que ya empecemos desde ahora. Que en septiembre del 21 podemos decir, ofrezcamos disculpas, pero también ya se está avanzando en el plan para reivindicar a los pueblos yaquis. ¿Cuál fue el decreto? Bueno, analizar, diseñar y proponer un plan de justicia para el pueblo yaqui. Ahora, las reuniones fueron 10 y no involucraron al gobierno tradicional de Loma de Bacún. Y además hay una cosita extra. Vamos a regresar al mapa y vamos a Vicam. Vicam es en realidad 2 pueblos. Uno, Vicam Pueblo, que tiene 600 personas habitándolo. Y otro, Vicam Estación, que tiene 9000. Como podemos ver, aquí hay un cacho que se llama Comunidad Yaqui, Guardia Tradicional de Vicam. La mayoría de las cosas culturales que pasan del pueblo yaqui se realizan aquí. Por ejemplo, el activista Mario Luna, al cual vamos a hablar, hace eventos de vez en cuando en la calle Benito Juárez García, donde hay mucho danza tradicional del pueblo yaqui. Abajito está Vicam Pueblo. ¿Qué podemos ver en Vicam Pueblo? Bueno, la Universidad del Pueblo Yaqui. El nuevo y flamante IMSS Bienestar Vicam Pueblo, que cuando pasó Google por aquí, no estaba. Esto lo puso AMLO. Y la Guardia Tradicional del Pueblo Vicam, cabecera de los 8 pueblos de la tribu yaqui, que aunque es una autoridad legítima para Vicam Pueblo, es la única con la que el gobierno negoció todo este plan. El gobierno esencialmente usurpó a Vicam Estación
utilizando a Bicam Pueblo, una población que, aunque sí es parte de Bicam, es en esencia un décimo de la población yaqui en Bicam. En todos los textos sobre oficiales sobre el plan yaqui, ¿no? Como del plan de justicia yaqui, se menciona muchas veces a Bicam Estación a la hora de hablar de, pues, quiénes son la gente del pueblo yaqui. Pero a la hora de los acuerdos, solamente se menciona a Bicam Pueblo. Y con eso quiero ponerles un video de una entrevista que le hicieron en Nenca Media a una activista que yo respeto mucho, que se llama Jano Valenzuela, ¿no? Sindicalista, historiador, bien chingón. Que ha acompañado a la lucha yaqui por muchos años. No la vamos a ver completa, pero vamos a ver unos cachitos en específico. Sé que hay serias observaciones al plan de justicia yaqui, Sí, sobre fíjate. todo referente a cuestiones concretas en esas famosas hectáreas que se ofrecieron, ¿no? Muy fuera o muy alejadas de lo que es el río, lo que implicaría, pues, a veces metas muy difíciles de cumplir, de abastecer de agua al territorio que supuestamente se va a cultivar. Claro. Pero en fin, no quisiera ver tu perspectiva, Sí. qué es lo que estás mirando allí en este plan de justicia. Bueno, pues iniciamos el sexenio con mucha expectativa, ¿no? Como muchos compañeros y compañeras de la izquierda, de las izquierdas, de las múltiples izquierdas, pues dimos, ¿no?, el voto de confianza y apoyamos a Andrés Manuel desde 2006, ¿no? Yo voté por Andrés Manuel desde 2006, en 2012 también, y luego en 2018, vicisitudes de la vida, yo estaba en Estados Unidos trabajando, no pude votar. Me había ido yo una temporada a trabajar allá al otro lado, pues buscando la chuleta, ¿no? A chambear al otro lado. Y no pude votar, pero me quedé con ganas y hubiera votado por Andrés Manuel. Entonces, ¿para qué se le hizo la guerra? No se le hizo para exterminarlo. El periodo de Porfirio Díaz, sí, realmente los querían absolutamente extinguir de la tierra. Lo que pretendieron y lo que hicieron fue un real y verdadero genocidio. Durante ese periodo que va del juarismo al fin del porfiriato y que todavía se arrastra hasta la década de los 20 con don Plutarco, que les tira bombas desde aviones del ejército mexicano en su territorio. Se inauguró la Fuerza Aérea Mexicana bombardeando a la tribu yaqui. De los momentos más álgidos de exterminio, pero en realidad el fin era doble, tenían dos propósitos el hacer esa guerra. Esa guerra tenía el propósito de dominar el territorio y dominar a la fuerza de trabajo de la tribu yaqui. Y lo lograron, ¿no? La guerra funcionó porque tras el cardenismo, que se les devuelve una parte del territorio, se les encapsula dentro de ese espacio, mientras que por fuera se les comienza a secar sistemáticamente a través de la construcción de las presas del río Yaqui, que acontecen en la década de los 50, 60 y 70. En esos 30 años se va secando la tribu porque pues todo el agua se comienza a succionar para otros propósitos, el del desarrollo de, tú sabes bien que en los 50 estuvo este amigo Bourlang, de la Revolución Verde en el Valle del Mayo, y entonces comienza este proceso de modernización de la agricultura, ¿no?, hacia la agricultura industrializada, capitalista, de productora de mercancías para la exportación, y entonces se comienzan a secar los ríos. Después se usa el agua para la minería, después se usa el agua para la industria embotelladora, de tal manera que llega un momento que la última creciente del río se dio en el 76, la última creciente del río, y la tribu yaqui ancestralmente por milenios trabajó su tierra 2 ciclos al año que le daban suficiente para sostenerse con un buen vivir, una vida de abundancia, con esas 2 cosechas al año con las crecientes de los ríos.
se acabó en el 76, así dejó de haber crecientes. Y entonces los yaquis tuvieron que empezar, ya no podían producir sus medios de subsistencia y tuvieron que empezar a explotarse al capital maquilador, que empezó a llegar a partir de los 70s y luego 80s y demás. Un proceso tremendo de dominación. Y ahora las maquiladoras dominan el área. Y dominación del territorio para extraerle sus riquezas, sean los cultivos convertidos en mercancías, convertidos en valor y en plusvalor, sea la extracción del agua para usarla como mercancía en los procesos agroindustriales o industriales o mineros, de tal manera que cuando llegó el neoliberalismo la tribu ya estaba agotada, pues venía de la guerra de 5 siglos y luego... Y guerra esos 5 siglos. La posrevolución y el nacionalismo revolucionario los fue extinguiendo poco a poco hasta que ya eran incapaces de defenderse. Ya en el 97, cuando Zedillo les empezó a quitar esas tierras de la cuchilla que Andrés Manuel les anda queriendo regresar, o que ya se las regresó, pues ya la tribu ya no podía más, pues ya estaba exhausta. Y luego llegó Padres. Y Padres anuncia el acueducto Independencia, tú lo recuerdas bien, estoy seguro. Y en un río que ya desde el 76 no tenía crecientes, con la infraestructura hidráulica paupérrima que tiene el territorio yaqui, que es el que tiene el que les regresaron por el decreto cardenista. La infraestructura hidráulica que les hicieron es una cosa paupérrima, mientras que cruzando la loma de Bacum, así para el otro lado, en cuanto cruzas el margen del territorio, la infraestructura hidráulica son unos canales gigantescos, inmensos, que es lo que lleva el agua para todas las familias de las élites capitalistas agrícolas del Valle del Yaqui, los que llaman los agrotitanes, entre los cuales están integrados los Burs, que son descendientes de los Obregón Salido, de los Plutarcos Elías Calles, y es un marasmo de nodos de familias de las élites que se han apropiado de esos territorios sistemáticamente, pues, y pues viene el acueducto y de por sí ya no tienen agua, y entonces se van a llevar toda esa cantidad de agua a Hermosillo cuando ellos no tienen ni para tomar realmente, ¿no? Porque no había un sistema hidráulico que llevara agua potable a todos los pueblos. Mucha gente tomaba agua del canal de riego. Imagínate la cantidad de niños que murieron por enfermedades que pudieron haber sido evitadas, diarreas que se soltaban, ¿no? Entonces, y después viene la Pavlovich con el gasoducto Sonora. Y entonces esa acumulación de agravios uno tras otro en el continuo proceso gubernamental de cooptación de guardias. Como ya vimos. Eso durante los años del neoliberalismo fue brutal. Gobiernos municipales, estatales, federales, todos le metieron un montón de lana a cooptar conciencias entre autoridades de la tribu yaqui. Y los que no se dejaban a la cárcel. Se multiplicaron como hongos las guardias tradicionales, siendo 8 pueblos donde tendría que haber 8 guardias. Actualmente tenemos como 36 guardias tradicionales. Y eso no nació solo de la nada, sino que fue el poder político, la estructura del Estado mexicano la que dividió. Divide y vencerás. Antes de regresar a la entrevista de Llano, que vamos a escuchar un poquito más de ella, vamos a hablar, pero eso fue antes, ¿no? O sea, ¿qué problemas podría haber ahorita si ya les están devolviendo aquí un montón de territorio de este lado? Sí, territorio que era suyo, que Zedillo se los quitó. AMLO no les está regalando tierras, les está regresando tierras que les quitó Zedillo. Pero hubo unos cambios legales que preocupan bastante y que tienen que ver con el Plan Sonora. Vean, hay varios problemas con la construcción, con este Distrito 18 de riego, que es de los territorios que muy amablemente AMLO les está regalando a la tribu yaqui, ¿no? Que ya por fin, después de varios años, se integraron las autoridades de Loma de Bacún a dialogar, ¿no? Dialogaron con representantes de funcionarios de Conagua y Limpi. El martes 21 de febrero de 2023, un día después del miércoles de ceniza, el inicio de la cuaresma yaqui. No se han cumplido 15 puntos que demanda este pueblo yaqui desde que iniciaron los diálogos en 2021. Y
yo me pregunto, ¿por qué hay tanta dificultad en lograr hacer este plan? ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Qué realmente pasó ahí? Bueno, una de las cosas que a mí me preocupa de este rearreglo, ¿no? Vamos, es antes, la tribu Yaqui, como este mapa lo muestra, aquí dice, este es Yaqui Watershed, ¿no? Este es el agua de la tribu Yaqui, que se extiende desde Arizona hasta aquí, hasta el Golfo de California. Antes esto incluía a la presa de la Angostura, a la presa del Novillo y a la presa del Oviachic. Entonces, el plan de justicia Yaqui cambió la designación oficial del agua de la tribu Yaqui, del A al C. Pero el C se llena de agua con el A. Y dirán, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasó que cambió todo esto? Bueno, entre la A y B, algo se encontró muy interesante. Litio, modelo propuesto por México, está lejos de promover la nacionalización del mineral. En febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que declara zona de reserva mineral de litio la superficie de XX entradas ubicadas en los municipios de Arivechi, Baco de Huachí, Guasabas, Divisadero, Granados, Arripa y Nacori Chico, en el estado de Sonora. Las reservas mexicanas de litio serán otorgadas a la Secretaría de Energía. El decreto está respaldado por la reforma de la ley minera llevada a cabo en el abril de 2022 y se reconoce que el litio es patrimonio de la nación, su explotación es beneficio de provecho, será reserva en favor del pueblo de México. Este fue uno de los benditos y tan aplaudidos victorias del gobierno de AMLO. Cuando te preguntaban qué cosas buenas hizo AMLO durante su sexenio, una de las cosas que más presumían es nacionalizó el litio. Y mi pregunta es, ¿para qué lo nacionalizó? Y realmente lo nacionalizó porque hay bastantes cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, Viviana Herrera, coordinadora del programa para Latinoamérica de Mining Watch Canadá, falta un análisis crítico en este discurso. Según ella, se ha llamado nacionalización de litio de forma errónea. Dicho discurso supone la necesidad de extraer litio como parte de una transición energética mundial y que este extractivismo integra un proyecto que fortalece la soberanía nacional. Resume, en realidad esta ola extractivista está dinamizada por una política neoliberal del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo que avanza es un proyecto vinculado al capital privado de alto riesgo al erario público, explica la coordinadora de Mining Watch Queen, juntamente con la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, REMA. Publicó un informe que se llama Explotación de litio en México, ¿interés público o extractivismo internacional? Básicamente, hay un problema grande en quién está explotando este litio y para qué. Porque en el mejor de los casos, recordemos que lo mejor que puede estar haciendo es fortalecer el plan de Sonora para construir autos eléctricos. Pero ese litio, aunque sea de la nación, lo están explotando compañías chinas, lo estamos pensando para exportación. Y sobre todo, hay algo muy interesante. Esto, si podemos ver, ¿dónde va? Hay muchos de los nuevos municipios donde se va a explotar el litio. Es súper junto al cauce a donde pasan los ríos que eventualmente abastecen el Novillo y que eventualmente abastecen el Oviachic. Y de nuevo, la falta de agua de estos pueblos nos está trayendo enfermedades prevenibles porque hay niños que solamente pueden tomar agua de los canales de riego. La minería de litio no es, por más verde que sea, no, es de las cosas menos verdes que hay, la minería de litio. Y más en un lugar que tiene estos problemas de agua. Se usa una cantidad brutal de agua para esto. Y de nuevo, vamos a tener de un lado un gasoducto, de otro lado minería de litio. Y para ellos va a haber cada vez más y más cambio climático. Más y más ríos secados. Va a haber cada vez más y más problemas para poder hacer su forma tradicional de vivir. Porque todo el área que les dieron, también muchos de esos son áreas protegidas por cómo son el estuario que tienen aquí, las reservas ecológicas. Va a haber varios problemas de cómo va a empezar a haber más conflictos con las ciudades de abajo. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver ahorita un video de qué es una de las cosas que podrían pasar. Como rancheros, dueños de rancho, de ganado, a tanto como los animalitos silvestres.
los conejitos, las aves, los animalitos del monte, igual también tienen esta misma suerte por la falta del agua. Nos encontramos en el río Yaqui. A falta del agua que no hay, pues se está secando. Y ahí se ve claramente pues que no hay nada de agua. Y ahora pues de plano no llevan sus años y no podemos verlo otra vez como antes. Y ahí se ve claramente, no hay ni flor, nada, no se ve. La alegría del río no se ve. Es la consecuencia de que no hay agua. Nos dieron conocimiento del plan de justicia, pero ya muy tarde, puesto nuestras autoridades tradicionales en aquel entonces pues no hacían las reuniones en su debido lugar. El plan de justicia llegó en octubre del 2019 con una orden presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En Potam habló de pedir perdón por la represión. Señaló que el porfiriato les quitó territorio. Recordó la restitución de tierras y aguas de Lázaro Cárdenas. Publicó un decreto y comisionó al titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, para hacer el plan. Dijo que el 2021 sería el año de la justicia. Realizaron reuniones. Hubo acuerdos respecto a temas como el agua, territorio, vivienda, educación, producción, desarrollo. Los definieron con irregularidades, pues excluyeron a las autoridades tradicionales del pueblo de Loma de Bacum. Los gobernadores avanzaron sin consultar a la tropa y así, sin consenso, la comisión creó el plan. El INPI hizo mesas de consulta en 2 de los 8 pueblos yaquis, con poca participación, con poca información durante la temporada del ritual de la Cuaresma. Y nos planteó la situación que estaban platicando allá en Cárdenas nuestras autoridades tradicionales y que querían imponernos un nuevo decreto del cual pues desconocíamos. En aquel entonces Juan Pedro pues nos entrega los documentos para que los vean, qué es lo que están planteando con el INPI y las autoridades. Y pues no nos pareció que hicieran ese diálogo a puertas cerradas. En ningún momento se nos dio parte también porque veníamos ahí como Santa Iglesia también, que fuimos consultados. ¿Y en qué momento dijimos nosotros, se nos platicó, se nos planteó el plan de justicia yaqui y ese nuevo decreto? Sí, dice Misha, hicimos una consulta el martes de 2 a.m. 2:15 y el único voto que tuvimos decía que sí. Sí, no mames. O sea, no, lo hicieron, no solamente lo hicieron el martes, lo hicieron el martes, un martes de fiesta. No, es como, este tipo de cosas, cuando las hacían en tiempos antiguos, quemaban al Palacio Municipal, ¿no? O sea, cuando alguien hacía algo político en plenas Olimpiadas en Grecia, había una guerra por ese sacrilegio. O sea, se están pasando de verga. Aquí nos encontramos en la margen izquierda del río Yaqui, donde pues están haciendo las obras del distrito de riego. Si con el decreto de Lázaro Cárdenas no nos abastecen con la suficiente agua, y mucho menos con el decreto de López Obrador, que solamente nos daría derechos en la presa del Oviachi, donde ahorita actualmente cuenta con un 30% nada más, ¿no? Y no sé de dónde vayan a sacar los 600 millones de metros cúbicos, que no los tiene ahorita esa presa. El río Yaqui es el más caudaloso de Sonora. Su cauce recorre 1,050 kilómetros desde Arizona y baja por 30 municipios del estado. Por eso los ancestros yaquis se establecieron ahí. En 1934, Lázaro Cárdenas restituyó territorio y dotó de aguas de uso exclusivo de la tribu yaqui. Dictó que dispone de hasta la mitad del caudal
incluyendo las aguas no controladas desde la presa La Angostura. Esto no ha sido respetado por los diversos gobiernos. Una lucha determinante fue contra el acueducto Independencia, que trasvasó el agua de la presa del Novillo a la ciudad de Hermosillo y terminó con el caudal ecológico. Con el río seco, el Plan de Justicia trajo un acueducto y el decreto del Distrito de Riego 018 en 2021. Ordenó dar agua para los 8 pueblos yaquis desde la presa del Oviachic, 2 presas abajo de la Orden de Cárdenas, esto en función de la disponibilidad hídrica. Para ello requieren la Comisión Jiaqui del Agua, un organismo ajeno a su estructura yorema. Y eso es algo de lo que habla esta Yasnaya, ¿no? De cómo el problema con la reforma indígena es que está otorgándoles como cositas de, ay, tantitos derechos, tantito tole con el dedo, pero sobre todo le otorga poder a estas organizaciones ajenas a las estructuras tradicionales y ajenas al control del territorio, al control de la tierra. Les cuento una cosa chistosa. En el plan Yaqui, ¿no? El texto oficial del plan Yaqui, el mapa que acabamos de ver dice, el título que tiene es Disminución del territorio Yaqui. Y pues aquí podemos ver, se disminuye el cauce donde toman el agua y aunque les regresan tierras, en realidad están oficializando que las tierras tradicionales no son esas, sino que es nada más este otro cachito y este que les pusimos. Ay, cómprate algo bonito, chavo. Con la ciudad de Obregón y los productores del valle. Y ese es el llamado a mi comunidad, a mis pueblos, a mis gobernadores, que hagan una minuciosa revisión a lo que se está ofreciendo o a lo que se vaya a aceptar, para que no caigan en una trampa, que revisen a fondo, para que el día de mañana nuestras futuras generaciones no sufran de esas, que no tengan esas consecuencias de la escasez de agua. 13% de su capacidad, no mames. Y quiere. Esto es antes de dar el agua. En este momento, la Comisión Nacional del Agua está haciendo los estudios, estamos trabajando para ver la disponibilidad de agua y que pues podamos, aunque sea un poquito, volver a tener un poco de agua en el caudal del río Yaqui. Como ustedes ven, pues la presa está baja. Dicen los técnicos que estamos a un 30% de esta presa, de su capacidad. El sistema de presas del río Yaqui se encuentra en 13% de su capacidad, de acuerdo con Conagua. La cuenca y esta región de Sonora fueron declaradas con sequía extrema excepcional. Un tip, por cierto, ¿sabían que Adelfo Regino fue como la persona que nos trajo a Xochitl Gálvez? Xochitl Gálvez era amiguísima de Adelfo Regino. Así que pueden agradecerle. No se ha vuelto a liberar el río. Firmamos ese de amparo para que se revisara el nuevo decreto que nos querían imponer, junto con la autoridad tradicional, los 5 firmantes de la autoridad de Pota y Rao. Estuvieron de acuerdo que se revisara. Pero en aquel entonces llegó diciembre del 2020, 21. 21, cuando llegaron el gobierno del estado con el INPI, hicieron una reunión aquí en Pota. En media pandemia. Las autoridades tradicionales, los 8 pueblos. Pero ahí ya se nos achacó que estamos haciendo mal en el meter amparos. Hoy los conservadores, los que no quieren la transformación de este país, ¿cómo me cagan? están recurriendo a los tribunales. Porque los tribunales se han vuelto el reducto del conservadurismo en este país. Así es como los potentados quieren mantener sus fueros y privilegios. Pero no lo vamos a permitir. Porque nosotros venimos de abajo, venimos de la lucha.
Ha llegado el momento de la definición. Ahora tenemos que definirnos si estamos del lado de los intereses, de los deseos de justicia del pueblo yaqui, o estamos del lado de quienes nos han pisoteado nuestros derechos. Dios, cómo me choca el discurso cuatrotero estándar. Es de las cosas más molestas que nos ha traído la Cuarta Transformación, que el tema que traten en los streams siempre es este mismo pinche discurso. Siempre son todos los que me caen, los que están en contra mía son conservadores, con todo de que ya vimos cómo ya no habló. Ya no votó por López Obrador todas las veces que pudo. Y no dudo que esto sea algo que se repita en todo el territorio. Y así es como le agradece a la gente que realmente, que no, nosotros venimos de la lucha, esta gente sigue en la lucha. Adolfo Regino ahorita diría que no está en la lucha, sino en su oficina bonita, excepto que su oficina está un poquito ocupada en el momento por la comunidad otomí, entonces... Porque a mí ya me mandaban a decir que el señor Hugo Aguilar quería platicar conmigo, en donde me estaban ofreciendo la cantidad que yo quisiera, que le pusiera precio, con tal de que Esteban y nosotros, como estamos por enfrente de la iglesia, nosotros hiciéramos a un lado el amparo, que nosotros desistiéramos de ese amparo como iglesia. Nos estaban ofreciendo ese dinero y decían que era mucho, 2 millones o 1 millón lo que pidiéramos. Archivos obtenidos por transparencia muestran que en los anexos del convenio de concertación del tipo de apoyo para la construcción de planes de justicia integral, que celebran por una parte el Instituto de Pueblos y por la otra las comunidades, muestra una paga mensual que se traduce en cada gobernador tradicional en 948 pesos. Hay unas cifrotas aquí, Integrante de las guardias tradicionales de los 8 pueblos más un técnico dieron 8,000 pesos mensuales, 92,000 en un año. Este tipo de paga. A ver, ¿cuánto en papelería? A ver, quiero chismear. Pesos mensuales, 92,000 en. Viáticos 28,000, recorridos 28,000, papelería 9,000. Ok, ¿quién gasta en papelería y en alimentación lo mismo? Con razón quieren desaparecer el INAI, sí. En anteriores sexenios, de manera directa, al gobierno de las autoridades tradicionales de los 8 pueblos yaquis. Por el arrastre que tiene ahorita la Cuarta Transformación, por las dádivas sociales que está dando, pues muchos ya están dejando de ponerle interés a esta lucha que llevamos. Es una lucha ancestral. Nuestra cultura está basada en los animales que habitan esa parte de nuestro ecosistema. Los cánticos de nuestras danzas se refieren al sol, la luna y la vida silvestre. Todo eso. Después ni modo que le cantemos al acueducto. ¿Por qué el exterminio al pueblo yaqui y no a otros pueblos indígenas en el estado de Sonora? Raquel Padilla, quien estamos viendo aquí, es una de las personas más queridas de esta lucha, ¿no? Fue asesinada por su pareja. Fue uno de los feminicidios que más le ha costado la lucha de los pueblos yaqui, ¿no? Raquel Padilla Ramos, súper querida. Sí, no, es bien triste tener que ver el símbolo aquí junto a su nombre, pero pues nada más quería presentárselas, ¿no? Mucha de la info que tenemos aquí, mucha de la gente que hemos discutido hoy la tienen en su memoria y le debemos muchísimo a que haya a cosas como la recuperación de toda la historia yaqui. Y no a otros pueblos indígenas en el estado de Sonora. Tiene que ver con la riqueza de sus tierras, con lo fabuloso que era el río Yaqui cuando traía agua. Esas tierras dejaron de ser un dechado de virtudes precisamente cuando el agua fue apresada río arriba, ¿no? Pero antes eran las tierras más fértiles que había en Sonora. Y los yaquis pudieron hacer un frente de lucha muy importante a todos estos embates porque tienen una organización que se los permite, sobre todo en términos militares. Decía, por ejemplo, el primer misionero del río Yaqui, que era Andrés Pérez de Rivas, te estoy hablando del siglo XVII,
que los yaquis podían poner hasta 6,000, 7,000 hombres en armas, ¿no? Y esto ya nos habla de una organización militar, de una capacidad bélica muy importante. Con el machete ahí. Sienten que hay una cometida en contra de la sierra, la van a defender. Y si es en contra del río, lo van a defender, contra de los pueblos, porque es todo el territorio yaqui lo que se defiende, porque se está a la vez defendiendo una cultura. La lucha por el agua la llevamos la empezamos en el 2010 y hasta la fecha, hasta estos tiempos, no hemos tenido una respuesta a favor de la tribu. En Sonora, pues, Unamani, y Tom Huaca, pues, tanto estado, pues, tanto municipio, Cajeme, pues, me toma amparo, y tom yala, kai tomam yori, tanto colegio de Uni, Ibanuin, como la tomoa, tanto décimo juez, una que tiba unene, que le consante abo, yo ya, meca, y yo con tampote abo, como yumala, ta esa te anne, y tom yo, uno ni toba te iguala. Huepule que voy bajica, ucaitón voy a herencia ta, hinne ubetivo, una me mactuoso paro, que le ponían lao tipo yo ya urata, uno intame vacuactala, uno intame agua te que pano, ucaitón yo luturia ta, y tom hipo de pamani, ta una me, caito mam yo diría, impi. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Unuela, Ajuneya, Adelfo Regino, Tinto Hugo Aguilar. Una me vea, y tom, yo luturiata, y toma wiutaria va, o y toma wiutaria, me hacha y ley, me consagra, te guame, una me amtaruto, que le consalte imte yo ya. Into chim tropa yoemia, en chimune ya que te nica te hoa. Pa que me en chinguarian po, me go nayi pueblo po, anime, ame unate maina. Pues bueno, y pues sí, aquí podemos ver que muchas de las mentiras que ha pasado, mucha de la cooptación, el riesgo que hay, así es como hasta ahorita. Imagínense si empezamos a hacer minería de litio al extremo. Imagínense si empezamos a poner plantas, si empezamos a poner gasoductos, si hacemos pues mucho de lo que se habló en el reel con el que empezamos, ¿no? El plan Sonora de desarrollo no se ve como algo que pueda sobrevivir las tribus del pueblo yaqui. Y de nuevo, la cosa que les otorgó AMLO es más territorio para sembrar cuando les está costando trabajo mantener la siembra en los que ya tienen. En lugar de darles autonomía, en lugar de realmente respetar a sus autoridades tradicionales y no o cooptarlas, o como pasa en Bicam, de escoger a la que más le conviene, o no hablar con la que es de revoltosos y en lugar de mandarlos a matar, mandarlos a prisión. Y pues ya ha habido gente que está reclamando, ¿no? O sea, acorralan yaquis a gobierno. Logran pactar diálogo para este sábado o el cierre de carreteras será más intenso. Y esta es una protesta que se hizo de la tribu yaqui en Loma de Huamchil. Entonces, pues ya con todo ese cansancio llega Andrés Manuel y entonces, ay, es como un alivio, ya por fin alguien que trae la voluntad del pueblo, la soberanía del pueblo y obedece, es obediencial, como dice Enrique Dussel en su política de la liberación. La inversión de la racionalidad implica dejar de pensar el poder político como dominación, que decía Weber, ¿no? Max Weber, ese clásico de los sociólogos que decía que el poder era dominación y la dominación era el Estado tenía la dominación legítima sobre obedientes. Qué cosa, ¿no? El eurocentrismo.
Pensarlo distinto es pensar que el que manda, manda obedeciendo, como hacen los zapatistas, ¿no? Entonces, pues eso pensábamos, pero no. Resulta que cuando vino el plan de justicia, pues ya había muchos procesos conflictivos, mucha violencia que se venía gestando de años en la comunidad. Ya estaba lo de el acueducto Independencia, y ya estaba lo del gasoducto Sonora, 2 megaproyectos que produjeron mucha muerte, o sea, de verdad la gente tiene que saber, pues, generaron mucha muerte. Ahorita lo voy a explicar. Y entonces llega la 4T y en vez de sentarse con la tribu y decirles, ok, les traía el plan puesto. Vamos a hacer un plan de justicia, ustedes desde sus instituciones propias dialoguen, discutan y construyan ese plan de justicia y presenten a nosotros, ustedes usando sus propias instituciones tradicionales, que para eso las tienes y para eso las tienen. AMLO trae el firma aquí. O sea, de verdad son una cosa, lo han practicado por milenios, pues. Solo se ha interrumpido estos últimos 500 años de 4,000 años de existencia de la tribu yaqui. O sea, la tribu yaqui ha sabido pervivir, vivir, subsistir por 4,000 años en este territorio y solo degeneró su modo comunitario de existencia, solo comenzó a disminuirse en los últimos 500 años, que es la época, el tiempo que ha durado el colonialismo europeo y ahora norteamericano. Pero bueno, no lo hizo así, desgraciadamente, Andrés Manuel, ni la 4T, sino que llegó con una visión propia, construido ya en su cabeza, y unilateralmente él dijo qué guardia era la legítima, qué guardia no le parecía la legítima, y entonces se reunió con las guardias que le vino en gana al gobierno de la 4T. Me refiero al INPI, me refiero al gobierno del Estado, por supuesto, al gobierno del Estado. Y entonces, en ese momento, la guardia tradicional de la Loma de Bacum era la guardia que venía enfrentando el proceso más difícil y reciente de lucha. Desde 2014 les había costado muertos, tenían preso político a Fidencio Aldama. O sea, en realidad la digna resistencia del pueblo, de la tropa de Loma de Bacum, es algo realmente admirable. Y llegaron y los desconocieron. O sea, no se sentaron con ellos, se sentaron con los espurios que habían atacado a Loma de Bacum y que habían producido muerte y destrucción. Es una cosa verdaderamente que no te lo crees. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno del Estado y el gobierno federal legitimen eso? ¿No? Son las contradicciones internas del proceso de la 4T, que es otro tema que podríamos abordar. O a lo mejor estaban haciendo exactamente lo que querían hacer, ya no. No se reunió dentro de las instituciones, de los recintos sagrados de la tribu, que es la guardia tradicional de cada uno de los pueblos. Se reunieron en una comunidad que la gente de la comunidad le dice Lencho, pero se llama General Lorenzo Torres. No es uno de los 8 pueblos tradicionales de la tribu, fue un cuartel militar y se llama en honor al general Lorenzo Torres, que fue un genocida de los yaquis. No mames. La gente para despreciarlo le dice Lencho en vez de Lorenzo Torres. Y ahí es donde eran las reuniones con las guardias ilegítimas con las que se reunió Andrés Manuel, con las que se reunió Alfonso Durazo, fuera de los recintos sagrados de la tribu. Violando los procesos de la cuaresma, por ejemplo, reuniéndose en días de cuaresma cuando son días de culto sagrado para la tribu. O sea, violar eso es violar la soberanía de un pueblo que tiene su propio modo de organizar sus tiempos litúrgicos. ¿Esas situaciones han sido señaladas por gente del mismo pueblo? Por supuesto.
hay una potencia crítica dentro de la tribu, siempre la ha habido, la tribu, la gente, la tropa, o sea, las guardias tradicionales son los gobiernos de la tribu. Pero esas guardias tradicionales, esos gobiernos de la tribu no son como los gobiernos nuestros. Cuando vamos y votamos, depositamos el voto, lo que hacemos es delegar el poder. Ahí está, delegado. Entonces ya el otro al que le delegaste el poder manda, se toma las decisiones o impone su voluntad. La guardia no puede hacer eso porque la guardia manda obedeciendo a la tribu, a la tropa. Y todos los sábados hay asamblea. Y en esa asamblea se discuten los temas fundamentales de la comunidad. Y la guardia es mandatada por la tropa a hacer lo que la tropa dice en asamblea. O sea, la guardia no toma decisiones, pues. No impone su voluntad. La guardia representa la soberanía de la tropa. ¿Me explico? Bueno, esa es la democracia. Poder del pueblo. Son más democráticas las instituciones de toma de decisiones de la tribu yaqui tradicionales que la democracia liberal electoral del Estado mexicano. Pero, por ejemplo, ¿en qué pueblos se encuentran esas personas que han señalado esas situaciones? ¿No? En Bicam, en Potam, en Wiribis, en Pitaya, en Loma de Bacum. Ya vimos que en Potam, el video que vimos era de gente más que nada de Potam. En Bicam ya les he enseñado, vamos, y de Bicam es Mario Luna, del que hablaremos a continuación. Y pues ya vimos todo lo que pasa en las lomas, ¿no? Tanto los que tomaron hace una semana una carretera y las otras lomas que tuvieron un preso político por la mayoría del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, Mario estuvo preso. Pero ahora en el proceso de la 4T. No, en temporadas anteriores. Durante la 4T estuvo preso Fidencio. Por 5 años estuvo preso Fidencio Aldama, a pesar de que muchos compañeros, incluido tu servidor, estuvimos como locos haciéndole, o sea, diciéndole al gobernador: Fidencio está preso y está preso injustamente, está demostrado que él no mató a nadie, o sea, y tardaron 5 años en liberarlo, pues. Me explico. Y ahora hay un continuismo, digamos. Vamos a ver los 2 sexenios anteriores a la 4T y luego el sexenio de la 4T, porque había algo que ya se venía gestando de antes, que ahora se agudiza brutalmente. La violencia. Yo vengo estudiando esto desde hace años y lo que yo encontré analizando los datos de tasa de homicidios dolosos en el estado por municipio, es que si tú agrupas a los 5 municipios donde está localizado el territorio de la tribu yaqui, es Guaymas, Empalme, San Ignacio, Río Muerto, Cajeme y Bacum, son los 5 municipios donde está el territorio de la tribu yaqui, y analizas el comportamiento de los homicidios dolosos que se cometieron en esos 5 municipios, vas a encontrar algo rarísimo. Por allá en 2009, el porcentaje de homicidios dolosos que se cometían en esos 5 municipios en relación con todo el estado era apenas el 10%, o sea, solo el 10% de los homicidios, de todos los homicidios dolosos del estado. No estoy preparado para el número que va a dar. Un comportamiento normal, porque esos 5 municipios tienen alrededor del 15% de la población del estado. Pero después pasan los años, se viene lo de el acueducto Independencia y de repente empezamos a ver que ya no es 10%, sino que es 20%. Y sigue avanzando el tiempo y se viene lo del gasoducto Sonora. Y entonces de repente nos damos cuenta que ya no es el 20, sino que es el 40%. El 40% de los homicidios del estado de Sonora, el 40%, ocurriendo aquí, en este cachito. Donde, de nuevo, Bicam tiene como 10,000 personas. 10% de la población total del estado se está empezando, bueno, no se está empezando, se empezó entonces, ahorita ya está requete
entrada la tasa de homicidios en esos 5 homicidios. Actualmente te estoy hablando de que ya se están cometiendo el 56% de todos los homicidios que se cometen en Sonora, se cometen en esos 5 municipios. Y es algo que estamos viendo durante todo el sexenio de AMLO, lo vimos. Y yo no sé cómo va a pasar con Claudia Sheinbaum, porque pues sus megaproyectos no parece que vayan a cambiar las cosas. Si acaso va a seguirle dando continuidad. Y es algo que nos dijeron como que, sí, con López Obrador ya no va a estar esta guerra contra el narco. Y lo que realmente pasó fue que, pues no sé, a lo mejor que se fue de la mirada de mucha gente, ya no... excepto a menos de que si ibas en Culiacán ya valiste verga, pero tratar de alejarlo un poco de la mirada de las urbes, no sé por qué la gente sigue diciendo que bajó la violencia cuando en números objetivamente, periodistas, ecologistas, activistas en general, todo eso se aumentó, todo eso se recrudeció. Lo que se recrudeció fue la violencia contra la gente que le estorba al gobierno. 56% de todos los homicidios dolosos que se cometen en Sonora, se cometen en esos 5 municipios. Es verdaderamente espantoso porque es un comportamiento inusual, no es un comportamiento orgánico de la violencia. No, definitivamente no puede ser un comportamiento orgánico de la violencia porque no se corresponde en esos 5 municipios. Solamente vive el 10 o el 15% de la población sonorense. ¿Cómo es posible que se estén cometiendo el 56% ahí? ¿Qué está pasando? Que estamos viendo un proceso de acumulación y concentración del ejercicio de la violencia en esos territorios específicos del Estado. Bueno, llega ya... ¿Hay una explicación de eso? Pues, bueno, por supuesto que hay una explicación. Y es una explicación magia que a la raza a lo mejor no le va a gustar, porque ahorita estamos en el, creemos que el centro de la discusión política son las elecciones, pues, y verdaderamente ese no es el centro de la discusión política, eso es el modo de aparición más vulgar del fenómeno, y es ideológico porque encubre la violencia y la dominación que está aconteciendo en el territorio realmente. Llega la 4T, y bueno, esto se ha explotado, ¿no? Tremendamente. Yo lamento decirlo y quizás hasta ni debería porque pues es peligroso hablar de estas cosas, tú lo sabes. Pero se ha concentrado con una brutalidad que pues el genocidio en Palestina, pues que no nos sorprenda tanto porque lo tenemos aquí casi a la vuelta de la esquina. Lo que está pasando en las comunidades de la tribu yaqui actualmente es una violencia que pues solo términos como dantesco puede describir, de verdad. Por mucho desplazamiento forzado. El plan de justicia atiende todo lo superficial, la infraestructura de un distrito de riego que ya existía y que ahora supuestamente se va a concesionar a la tribu, infraestructura. Pavimentación de calles, nuevos hospitales, que es bueno. Infraestructura. Pero ese no es el fundamento del problema. O sea, lo que padece la tribu no es eso, pues. Lo que padece la tribu es una explotación brutal. No es el abandono. Casi el 60% de los jóvenes de la tribu trabajan en maquilas de Tacagüí o en maquilas de Empalme, Obregón, Guaymas, o sea, son jornadas inhumanas y salarios. Ojalá fuera abandono. Paupérrimos. Ese es el problema, esa es la dominación que sufre la tribu yaqui. ¿Qué otra cosa sufre la tribu? Esto es la sociedad en general. Pero ¡wow! Casi. Las poblaciones casi estás ahí, racializadas por la modernidad, la explotación se triplica o cuatriplica. Es mucho más brutal de lo que la padecemos en otras partes o en otras regiones del país. Ahora, ¿qué otra cosa sufre la tribu yaqui? Sufre un ecocidio constante, la muerte de su ecosistema. La muerte, estoy hablando en términos muy concretos. Ya vimos los videos, los cráneos de vaca en los ríos. El sistema que se desarrolló a lo largo de este siglo, el sistema económico que se desplegó en el territorio, pues ha ido asesinando un río. Ese río está muerto. El río Yaqui, que es fundamental para la producción y reproducción de la vida de nuestro territorio, está muerto.
Un tip, si una tribu, un pueblo, una nación indígena tiene el nombre de un río y lo empiezas a secar, van a pasar cosas con su estilo de vida. Siguen succionando como vampiros los capitales. Lo poco que queda de esas aguas se la están llevando todos los mineros, los agrotitanes, los embotelladores Y Claudia prometió más de estos. Que celebra la 4T como antes celebraban que promete los la 4T. También los panistas, la llegada de inversión extranjera como si esa fuera la panacea, cuando en realidad eso es el veneno. Está ocasionando el problema. Y continúo. Su territorio está semi-protegido. Hay condiciones legales que lo protegen, porque Cárdenas se los devolvió. O sea, por la culpa de haberlos genocidado. El territorio se midió nuevamente ahora con el proceso de la 4T y demás, pero el plan de justicia no menciona una sola palabra relacionada con minería. ¿Qué cosas? Es una amenaza actual. La última. O sea, después del acueducto, después del gasoducto, lo que está ahorita acosando el territorio es la minería. Hay 25 concesiones mineras dentro del territorio de la tribu Yaqui. 25, dentro del territorio. Dentro del territorio, no arriba, no en el río. Y eso está en el sistema de cartografía minera de la Secretaría de Economía. Ahí lo puedes ver. Y no me lo vas a creer. Los primeros año y medio del gobierno de Alfonso Durazo, el secretario de Economía, ¿recuerdas su nombre? ¿No lo recuerdas? Que renunció. Bueno, él estaba como titular de una de esas concesiones. Se llamó el primer esos momentos que te recuerdan que Alfonso Durazo fue la mano derecha de Fox. Mira. Búscalo. Sí, pues hay que buscarlo, pues. Y ¿tú lo sabes? No me acuerdo del nombre, pero... Momentos fresapatistas. Eso te lo puedo compartir, ese es material que yo tengo. Bueno, mira, ya sinceramente ya estamos llegando al final. Sí, ya, igual nosotros. Eso fue, ahí ya se empiezan a despedir y todo. Creo que en el minuto 41 da una conclusión, lo voy a mover. El desplazamiento forzado de personas ya tiene al menos 2 años, son cientos de familias las que han dejado el territorio desplazadas forzadamente por la violencia. En las últimas semanas solamente 50, que yo sé de cierto. Y la semana pasada a un niño de 8 años le tocó un balazo. Es dantesco lo que está sucediendo. Y entonces, pues, yo ya no sé si tener buena voluntad a la gestión del gobierno. ¿Eso suena un plan de justicia para ustedes? Me parece sorprendente que no haya una respuesta contundente del Estado para garantizar la vida de la población que está en el territorio de la tribu Yaqui. Bueno, Jano, te agradezco mucho. Yo también, se agradezco mucho a Jano. Jano es una de esas muestras de que puedes como tener el conocimiento de la academia sin ser insoportable. Me cae súper bien. Y pues sí, ¿no? Aquí en este artículo de Dalí también menciona a otros problemas, ¿no? Del el distrito 18, incluyendo como pues declaraciones de Fernando, que es una de las personas que vimos en el video, y es un énfasis como el que hace Llano, ¿no? De que esto no es nada más como una cosa que se pueda resolver con infraestructura, con poner pavimento, con estas cosas con las que vendían todo el desarrollo que hizo AMLO, ¿no? De, como dice David Portón en el chat, ¿no? Te doy hospitales y pavimento en las calles, pero tú dame tu agua. Y también, pues, si tu modo de vida depende del río Yaqui, si no le puedes rezar a un acueducto o no vas a darle gracias al sagrado distrito de riego 18, pues, aquí como dicen en este artículo, ¿no? La espiritualidad ha sido un determinante para la defensa de la tierra y el agua. El río Yaqui es la mayor articulación de resistencias yoames a lo largo de su historia. El mismo martes 21 que las autoridades de Loma Bacún frenan la construcción de los canales 18 y el acueducto, es el mismo martes que Adelfo Regino abre su discurso en la firma de Lulín con el recuerdo del inicio del plan de justicia, diciendo que el plan va avanzando, que va caminando. Es el mismo martes que Clementina, cantora Potam, que vimos en el video,
declara ante la jueza del juzgado octavo de distrito en Ciudad Obregón que otorgó la suspensión definitiva del distrito 08. Es decir, que se declaró como conservadora que odia a AMLO personalmente y lo hace llorar en las noches. Le explica cómo el Temazimol, maestro principal de la iglesia, y ella, como cantora de la iglesia de Potam, siguen ejerciendo su cargo espiritual, aunque tuvieron que exiliarse después del hostigamiento de los mismos habitantes de su pueblo que están a favor del decreto. La declaración de este martes evitó la revocación de la suspensión definitiva y el juicio avanzando en un tribunal colegiado. Ese martes, antes del miércoles de ceniza. El día que Dios nos recuerda que somos el barro, dice la cantora. Y, bueno, otro que fue mencionado es el caso de Mario Luna, ¿no? Mario Luna, por el agua y el río sagrado para los yaquis. La lucha constante del mexicano Mario Luna por el agua y el río sagrado para los yaquis. El 11 de septiembre de 2014, Mario Luna Romero fue detenido por la Policía Judicial Estatal en Obregón, una ciudad en la periferia del territorio de su tribu en Sonora, y transportado a una cárcel de máxima seguridad. Lo acusaron de estar involucrados en el secuestro de un hombre vinculado al gobierno estatal y de robo de vehículos. A pesar de presentar pocas pruebas para respaldar esas acusaciones, lo mantuvieron en una celda aislado por 1 año y 11 días. Unos meses antes de su detención, Luna había liderado una feroz campaña en contra de la construcción del acueducto Independencia, una obra impulsada por el gobierno estatal que disminuirá drásticamente la llegada de aguas del río Yaqui hasta las tierras de su tribu, conocidas como el territorio Yaqui. El acueducto de 172 kilómetros fue aprobado por el gobierno mexicano para satisfacer las necesidades de agua de Hermosillo, la capital y la ciudad más grande del estado. Esto se hizo sin el consentimiento, o el consentimiento libre, previo e informado, de la tribu yaqui afectada, como confirmó posteriormente un fallo de la Suprema Corte, el cual han ignorado totalmente. Los yaquis, junto con otros grupos afectados, organizaron protestas y acciones legales para detener su construcción. Casi 10 años después de la detención, Mongabay se encontró con Luna afuera de su casa de ladrillos pintados de barro. El defensor vestía una camisa azul de marino de manga larga y un sombrero blanco de ala ancha. En el estado de Sonora, en el noroeste de México, estaba ocurriendo una de las primeras olas de calor mortales de la temporada. Era el fin de la tarde, el sol había llegado a su punto máximo y nos reunimos alrededor de la mesa de cocina. Aquí está Mario Luna, siempre con su sombrerazo. Y de este artículo es que me enseña más que nada las fotos, vale la pena tenerlas, están muy bonitas. Este video lo voy a subir a YouTube, entonces si lo están viendo en YouTube lo van a poder ver con tranquilidad. El agua que corría, hoy represada, ¿no? El agua, por su capacidad de evaporarse, podría entonces ser un conducto para comunicarse con los dioses o con los seres queridos fallecidos. No, todo tiene que ver con el río en la cultura del pueblo yaqui. De aquí saqué el mapa que les he estado enseñando estos días. Y este es un artículo un poco más reciente, ¿no? Cuestiona Mario Luna, operación del acueducto de Independencia y plan hídrido para Sonora. Como director de Namacasia Radio, el activista e integrante de la etnia yaqui acudió a la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, donde lo cuestionó sobre la operación del acueducto de Independencia, obra impulsada por el exgobernador panista Guillermo Padres. El defensor de los pueblos yaquis destacó ante el mandatario federal que este acueducto está violando el Estado de Derecho por el que están violentando amparos, por lo que no debería estar operando. Ante eso, recordó que en días pasados el gobernador Alfonso Durazo Montaño propuso dejar de utilizar este acueducto para que solamente sea utilizado como medida de emergencia. Hablaba él de construir otras obras hidráulicas arriba del río Sonora. Eso me llama la atención porque en algún momento se manejó como si Hermosillo dependiera del agua del acueducto de Independencia, y no es cierto. En porcentaje no llega ni el 20% de lo que podría captar a través del acueducto de Independencia, señaló. Recordó que él estuvo en un año en cárcel porque encabezó las luchas para frenar este acueducto, donde el entonces gobierno de Guillermo Padres le fabricó delitos que nunca pudieron comprobar. Agradeció el apoyo del gobierno federal para implementar diversos programas y obras en el territorio yaqui. Sin embargo, aún le preocupa que la obra del acueducto de Independencia siga operando. Y esto no es algo que nada más diga él, ¿no? Creo que cuando el gobierno federal invitó a Cuauhtémoc Cárdenas a firmar a ser parte de este acuerdo, pues por todo lo que representa Cárdenas aquí, él dijo, hey, ¿qué pedo con el acueducto de Independencia? Y quitaron ese cacho de su speech cuando fueron en todas las versiones oficiales. Es realmente una vergüenza lo que hizo el gobierno con todo esto. Sí me deja mal sabor de boca que quede este cabo suelto del acueducto de Independencia, porque puede suceder lo mismo que Cárdenas cuando las siguientes presidencias le dieron reversa a todo, señaló. Agregó que en el acueducto yaqui se decretó más agua para la tribu, pero la presa Álvaro Obregón cuenta con niveles bajos para los que el pueblo cuente con el vital líquido suficiente. Pinche. Nunca estuvimos a punto de ir un stream completo de hablar de derecho al agua sin que alguien dijera vital líquido.
pero ya pueden poner ya pueden poner que victoria para la frase más favorita de los periodistas. En fin, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al gobernador Alfonso Durazo Montaño que se acerque a las comunidades yaquis para que explique con detalle el proyecto. Como siempre, esto es algo que no voy a extrañar en definitiva de Andrés Manuel López Obrador. Como mencionamos en el podcast anterior, ¿no? Esto es algo que a lo mejor va a cambiar con Claudia. Yo no voy a como esperar sentada esperar parada y aguantando la respiración. Pero siempre con AMLO, que había un problema, en lugar de comprometerse, en lugar de prometer, en lugar de realmente dar solución, mandaba una chichincle. Frecuentemente mandaba al güey que tiene la culpa. Como en este caso, le pide al gobernador Alfonso Durazo que vaya a encargarse. Él no va a mover un dedo por ninguna causa que no sea su favorita. Él estuvo, en sus 6 años, lo que más estuvo haciendo es andarse peleando con gente, y cada vez que le traían un problema real, mandaba a alguien que no hacía ni verga. Mandaba a Encinas, mandaba a Durazo, mandaba etcétera, etcétera, ¿no? Mandaba a Adelfo Regino. ¿Cuál será la dinámica con Claudia Sheinbaum? Va a estar interesante. De nuevo, porque ella no ha prometido, ella promete dar continuidad a los trabajos de López Obrador, pero también promete dar continuidad a las causas del problema. Y pues Mario Luna ha estado durante constante vigilancia, ¿no? Tiene las medidas de protección que no le han servido de mucho, ¿no? Los integrantes de la tribu yaqui dijeron que las desapariciones de los asesinatos se han convertido en moneda corriente. 2 días antes de la visita de Mongabay, o sea, de esta página, una mujer de 23 años fue asesinada a 80 metros de la casa de Luna. Cuando se preguntó qué pasó, Luna dijo que no sabía, pero creía que era el narcotráfico, un fenómeno común en la región de Sonora. Probablemente fue responsable. En una de las comunidades, como los más cercanos a la costa, donde el fentanilo y otras drogas se introducen al contrabando de Estados Unidos a través del Golfo de California, los narcos han infiltrado en hogares y destrozado familias. Durante una visita a Sonora en agosto de 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se atribuyó el aumento de violencia en la región a los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado y el aumento del tráfico de fentanilo a través de la frontera Sonora y Arizona. En ocasiones, Luna ha sufrido niveles de estrés y cansancio. Ha observado cómo la gente de su comunidad se enferma, tanto por el estrés como los riesgos medioambientales de vivir cerca de la contaminación. Otras personas han desaparecido o han sido asesinadas por delincuentes. Él se rompió los incisivos por estrés y rechinamiento de dientes por la noche. Hay quienes adquirieron diabetes debido al alto riesgo de estrés que vivían. Después de salir de la cárcel, Luna notó que mucha gente estaba asustada. Vieron el verdadero rostro del gobierno. Hoy Luna dedica mucho su tiempo a promover la cultura y la identidad yaqui entre los niños y adolescentes de la comunidad. Se le ilumina el rostro cuando habla de sus alumnos y sus alumnas en la escuela tradicional yaqui. Para él es importante asegurar la transferencia de conocimientos tradicionales yaquis como en la danza. También es director y presentador de Namacasia Radio, una estación de radio independiente creada para compartir noticias e información sobre asuntos yaquis en la lengua de la tribu. No podemos abandonar la lucha. Debemos seguir defendiendo nuestro derecho primordial del uso y disfrute del agua del río Yaqui. El agua no es nuestra, también pertenece a las montañas, al aire, al bosque y a los animales. Tiene que abastecernos y alimentarnos. Y eso es más valioso para nosotros que las ganancias por las que luchan. Y pues esto es precioso. Yo no quiero descartar como el trabajo que hace ahorita Mario Luna para mantener como la cultura de su pueblo, pero también responde a que pues ya no puede viajar tanto, ¿no? Ya no puede ser una figura pública nacional porque está bajo amenaza, porque es un peligro para su vida. Es un peligro para su salud, es un peligro para la vida de su familia. ¿No? Su hijo una vez fue levantado por criminales. Incendiaron una vez la camioneta de su pareja, no me acuerdo si fuera de su expareja. Ha habido han atentado contra la vida de él y su familia por años. No, creo que su actual pareja tuvo que salirse de Sonora y se tuvo que venir a vivir a la Ciudad de México. Pero entonces eso es parte de lo que hace esta represión. Aunque el gobierno, aunque le pueda sacar una que otra concesión, aunque te pueda dar tantito todo lo que en el dedo, te lo va a cobrar así. Te va a cobrar con muertos, te va a cobrar con sangre, te va a cobrar con desapariciones, con desplazamientos, con la salud de quien luchó por esto. Y todo por extraer tantito más dinero. Pero os quiero dejar con algo bonito, y es esto, ¿no? Hablando del trabajo de Daliri, ¿no? El pueblo yaqui recupera la danza del coyote, ¿no? Es algo que ya se mencionó y de hecho vimos un video de uno de ellos. Pasaron 10 años desde la última vez que el pueblo yaqui realizó la danza del coyote.
Una danza tradicional de guerra que dejaron de realizar por falta de recursos, desinterés de autoridades tradicionales y el desplazamiento de su modo de vida. Ahora solo los viejos lo saben, pero en uno de los 8 pueblos la danza renació. No, es la iglesia tradicional del pueblo yaqui de Potam, y por eso es importante las autoridades tradicionales eclesiásticas, ¿no? Que aunque esto les puede sonar como si son ateos de Reddit como yo, les puede como dar tantito como picazón eso, pues son estas autoridades que todavía traen esa memoria, ¿no? No solo se trata de dinero. El Temastimol o mayor tuvo que identificar al último yaqui que la realiza y vive en Bicam. Las mujeres cantoras, los carros para trasladar a las personas, la comida para más de 150 personas, el consentimiento del hogar tradicional, quienes no habían convocado a hacer el ritual, las velas, las banderas, las vírgenes, los elementos sagrados, ¿no? Si quieren ver un poco más de esto, para cerrar quiero darles esta recomendación, ¿no? Dalí va a presentar Yaquis, la resistencia inabatible, exposición fotográfica documental. Participan Clementina Maldonado, que es la cantora que entrevistaban y hemos estado platicando, y Esteban Guillén, ¿no? Y se va a presentar viernes 15 de noviembre de 2024, ¿no? En una semana, en el vestíbulo auditorio Ricardo Flores Magón y en el auditorio Pablo González Casanova, ¿no? Creo que los 2 auditorios con los nombres más cool de la UNAM. Y creo que también va a participar la hija de Raquel. Sí, Raquel Torúa Padilla, hija de la difunta Raquel Padilla Ramos. Entonces, si pueden ir y si les interesa el tema, si les interesa, si están en la Ciudad de México, va a estar aquí una exposición de fotos de lo que hemos hablado. A menos no es en el MUAC. Sí, entonces, esta es una exposición fotográfica que les recomiendo. Que va a estar bonita. Si les gustaron algunas de las fotos que estuvieron en hoy, entonces, bueno, con eso me despido. Muchas gracias por venir al stream de hoy. Es algo que les quedamos a deber del último podcast, ¿no? Que mencionamos rápido el plan Sonora, pero les dije que no tenía mucha info en ese momento que darles, porque pues es un tema que merece como su tiempo, ¿no? Entonces, saluditos, Cristian, gracias. Sí, es un tema que siento que sí valió la pena explorar por la hora 40 que estuvimos aquí. Y pues sí voy a tratar de subir el bot de este video a YouTube para que lo puedan compartir, para que puedan como estar ahí. Sigan donde puedan a Llano Valenzuela. Chequen, la neta, lo que escribe Daliri sobre esto es de lo poco que ha valido la pena de pie de página en los últimos años. Y pues sí. Qué bueno, por lo menos que ya tenemos a Fidencio Aldama libre, Mario Aldama está libre, pero me preocupa mucho lo que pase con el proyecto de Claudia, el proyecto de Durazo durante el siguiente sexenio. Porque, de nuevo, si cada vez que le han prometido desarrollo a la tribu yaqui, lo que han hecho es despojarle el agua, romper su cultura y ponerlos a trabajar en esta proletarización tan nefasta que le están tratando de llamar modernidad y pintarla de algo bueno. Entonces, pues hasta ahí lo dejo. Nos vemos el siguiente domingo para el siguiente stream. Y pues todavía no toca que salga un nuevo episodio de Fresapatistas, pero ya lo estamos sacando, ya intentando sacarlos mensualmente. Entonces, de nuevo, YouTube, Fresapatistas con crema. Todos los streams los domingos de Chisme de Política. Ahí nos vemos. Bye.